Soy Alejandro Mejía, dibujante, escultor de la Ciudad de México, pero tengo ya viviendo en San Miguel de Allende ya van para 3 años y medio. Mi trabajo está muy relacionado con una pregunta, digamos, esa pregunta es la que baña todas las investigaciones visuales que he hecho, y es cómo se construye la imagen, ¿no? Una imagen pensada no solamente como algo visual, sino como un evento de diferentes dimensiones que ocurre en una línea temporal, y en ese sentido como refleja una memoria. Entonces trabajo con estos conceptos: imagen-tiempo, imagen-espacio, imagen-signo, más o menos basado en esas referencias muy sencillas. Es como he ido desarrollando las investigaciones en mi trabajo, ya sea con una salida gráfica o instalación o escultura, fotografía, diferentes medios. Más bien lo que me interesa es encontrar un lenguaje con el que yo pueda seguir haciendo preguntas al respecto, ¿no? Porque construye una especie de símbolo que al final degenera en la conciencia, ¿no? Entonces esas son de las preguntas que me hago básicamente cuando trabajo, o cuando hay un tema que me interesa. Casi siempre trato de aterrizarlo en estas, pues como en estos contenedores, ¿no? Tiempo, imagen, signo, y a partir de ahí es cuando como empiezo a encontrar vías de exploración, como de no tratar de alcanzar una meta o un objetivo, sino que desde antes yo predetermino que va a ser una cosa inacabada. Entonces eso me da mucha libertad de exploración. Todos los resultados que obtengo de estas pesquisas, ¿no? que tampoco son ni demasiado serias ni demasiado redondeadas, ¿no? Permito que tengan diferentes salidas, porque creo que es una vía de aprendizaje mucho más rica, ¿no? que tratar de afianzarse en una técnica o en un discurso o en una postura. A mí lo que se me hace súper interesante de trabajar con otras personas es que tienen una perspectiva completamente diferente, ¿no?, a la que yo pudiera obtener, y entonces como que me sitúo en este papel de el que escucha, ¿no?, el que observa, es escuchar a las personas. Como que todas las personas tienen algo que enseñar o siempre tienen algo que decir y están esperando quien los escuche, ¿no? Entonces yo he practicado mucho esta manera de relacionarme con la gente, y trabajando con personas que son artistas y que tienen intereses en común también. Estos diálogos o estas maneras de interactuar con las memorias como que se vuelven súper ricas para mí, ¿no? Me gusta mucho poder de repente encontrar reflejos, ¿no?, de su trabajo en el mío, o que podamos encontrar puntos en común. Y aquí ha sido además muy amable, ¿no?, una convivencia como muy sana, ¿no?, muy didáctica también, y eso es así lo que yo disfruto más del trabajo, ¿no?, sobre todo como la libertad, por así decir, ¿no? No tener que presentarse con un discurso ya rígido, ¿no?, y muy estable, ni tener que afirmar cosas, ¿no? Como que me gusta que sea mucho más libre, ¿no?, mucho más didáctico, mucho más error, aprendizaje, nuevas pruebas, vías de exploración. Como que eso es lo que me gusta más, sobre todo de los talleres, ¿no?, y de poder encontrar artistas que estén igual de abiertas, ¿no?, para trabajar, ¿no? Más bien creo que tiene que ver con las dinámicas de cada artista. A mí en general así me gusta trabajar, ¿no? Tener un espacio de trabajo, ¿no? Digamos, pensar a través de las manos, y también pensar a través como del texto, del dibujo, de la reflexión, y ya después regreso con una especie de aire renovado y vuelvo a trabajar, y así, como que es una manera en la que yo me siento, digamos, equilibrado en cuanto a lo que hago. Sí había tenido un acercamiento, pero muy superficial, ¿no? Y es padricísimo, como desde el hecho de pensar de dónde proviene y cómo mediante un proceso se convierte casi en otra cosa, ¿no?, hasta el contacto mismo con el material, las temperaturas que adquiere,
uno mismo, ¿no? Tienes una absorción del material, después tienes residuos en tus manos. Es todo una especie de proceso casi ritual para mí, ¿no? Lo siento de esa manera, el contacto con este elemento, ¿no? El contacto con el barro, con la masa, ¿no? Con esta posibilidad de modelar, ¿no? Que no te da la misma posibilidad la plastilina, la cera, otros materiales. Es más autoritaria, por así decir, la imposición de la forma del artista sobre el material, y en este del barro siento que es mucho más íntima, como que si hubiera una relación de pregunta-respuesta, ¿no? Entonces el barro registra, el barro tiene la memoria, también te da pautas para trabajar de una u otra manera, y creo que se genera un vínculo mucho más cercano, más íntimo con la idea pensar, ¿no? Con la idea de pensar con las manos, así como en el dibujo. Con el barro siento que es igual un material súper transparente pues como para registrar la expresividad de pequeños gestos, pequeños momentos, ¿no? Incluso podríamos decir emocionalmente también podría tener ciertos registros que no obtienes con otros materiales, ¿no? Entonces, de entrada de eso, como que me gusta que sea un material sencillo, que sea un proceso que puede ser demasiado complejo, pero al final también puede ser súper sencillo, y que de alguna manera te brinda todo lo que necesitas cuando tu necesidad, tu salida, la que buscas, es tridimensional, ¿no? O es perceptual, yo diría más bien, ¿no? Como que el barro tiene esa cualidad de transmitir sensación, la textura, el sonido, la dureza, en fin, todas estas cosas que provee el material barro, para mí como súper rico de explorar, ¿no? Yo lo había pensado con distancia, ¿no? Como que decía, sí quiero tocar el barro, sí quiero hacer cosas con el barro, pero no quiero modelar, no quiero trabajar con la forma que yo ya estoy acostumbrado a trabajar. Porque si regreso a eso, me voy a poner a hacer motivos decorativos, ¿no? Que no es que esté mal, pero en este caso yo quisiera tener una exploración pues un poco más conceptual, un poco más estar contaminado con las visiones de los demás artistas, etcétera, ¿no? Entonces quise tomar una distancia, por así decir, una distancia formal con el material, y empezar una exploración mucho más. Empezamos con una exploración histórica, luego hicimos una exploración simbólica, luego empezamos a observarlo también como material expresivo, y luego empezamos a pensarlo como material que propone, ¿no? Que propone una nueva manera de entender la memoria geológica, y estuvimos trabajando como en diferentes aspectos. Había pensado en diferentes acercamientos, pero como si lo sueltas de entrada empieza uno como muy rígido, ¿no? Entonces quise primero hacerlo permeable, ¿no? Y permitirme la influencia de todos y de todas, y ya después como que fui entendiendo cómo iba a ir abordando este proceso, ¿no? Entonces decidí empezar a trabajar de una manera mucho más conceptual, podemos decirlo, ¿no? Tratando de intercambiar cosas en los procesos de la cerámica, tratando de modificar cómo se le da forma al material, tratando de no hacerlo con las manos incluso, ¿no? Y ya después me permití ya también acercarme de una manera mucho más directa, ¿no? Como que yo no sé por qué de entrada tenía una especie de que no quería hacerlo porque sentía que me iba a ganar, ¿no? Y me iba a ir por ahí y iba a empezar a hacer figuritas, que sentía que no era el momento de hacerlo, pero ahora sí me dan muchas ganas de hacerlo, ¿no? y creo que está padre, ¿no?